Soy Fernando Giannoni, director de Asuntos Externos de KM. Les doy la bienvenida a este ciclo de Facebook Live que estamos haciendo con distintas sociedades médicas del país. En esta ocasión queremos agradecerle la presencia. Vamos a estar conversando con el doctor Omar Tabaco, que es el presidente de la Sociedad Argentina de Nutrición, médico gastroenterólogo. Bienvenido, doctor. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes, gracias por el espacio. Una pequeña corrección, de la Sociedad Argentina de Pediatría. Perdón, de la Sociedad Argentina de Pediatría. Sí. En este contexto que estamos viviendo de pandemia, ¿no? Una de las cosas, leemos mucha información en los medios acerca de distintos aspectos que tienen que ver con el virus, con el COVID, de efectos directos que causan en las personas, de efectos indirectos. Y bueno, muchos estamos, sobre todo los que somos padres, preocupados por nuestros chicos, ¿no? Entonces quería preguntarle, primero empecemos por la enfermedad, por el virus, ¿no? Entonces, ¿cuál es el efecto que estamos observando en los niños? Bueno, afortunadamente en la pediatría la agresividad del virus COVID es mucho menor que en los adultos y sobre todo en los adultos mayores. La carga de enfermedad es mucho menor, en general son casos asintomáticos o oligosintomáticos con poca sintomatología, siendo muy pocos los chicos que se encuentran comprometidos en forma importante. Fundamentalmente si hablamos de niños sanos, como en cualquier otra enfermedad epidemiológica, en cualquier otra enfermedad viral, aquellos niños o adolescentes que tienen morbilidades asociadas están más predispuestos porque forman parte de los grupos de alto riesgo. Por ejemplo, los niños con cardiopatías, con enfermedades pulmonares crónicas, con malnutrición, parálisis cerebral, problemas de las defensas, o sea, inmunodeficiencias, pacientes en tratamientos que inmunodeprimen, como por ejemplo la quimioterapia en los pacientes oncológicos, son pacientes que conforman lo que se conoce como grupos de riesgo. En ellos puede ser más agresivo el virus. De hecho, cada tanto, cuando se escucha una noticia de que ha fallecido un niño por COVID, siempre, si ustedes se ponen a investigar eso, siempre tienen morbilidades asociadas y morbilidades mixtas muchas veces, más de una morbilidad. Entonces, en general, nosotros deberíamos decir que en la pediatría es mucho menor el impacto del COVID. Hay un cuadro que se llama el de síndrome hiperinflamatorio sistémico, que se da particularmente en niños, que esto ocurre después de haberse recuperado de la infección o de los primeros momentos de la infección por COVID, que es un cuadro muy particular donde hay un compromiso sistémico, con un cuadro febril, con manifestaciones en la piel, con problemas vasculares, pueden haber miocarditis, o sea, problemas cardíacos, y que, requieren tratamiento específico con gamma-globulina, o sea, es un cuadro muy especial que afecta a muy pocos de los niños que han tenido infección por coronavirus, pero es particular de pediatría, por eso quería destacarlo, digamos, pero también tiene tratamiento y afortunadamente la inmensa mayoría de los niños con esto también funcionan bien, andan bien. Bueno, pues esto aporta tranquilidad, ¿no? Porque una de las consecuencias que hemos visto de esta pandemia, obviamente, es que en muchos casos genera pánico, digamos, y sobre todo los que somos padres y tenemos niños, creo que esta palabra que usted nos trae y nos deja un poco más tranquilos, ¿no? Pero aparte de las consecuencias directas que está teniendo, obviamente, en los distintos grupos poblacionales, este virus ha causado consecuencias indirectas. En el caso de la mayoría de las patologías estamos viendo que han caído mucho las consultas médicas, que la gente por temor deja de hacerse incluso controles preventivos en patologías donde estos controles son muy necesarios, ¿no? ¿Qué sucede en el caso de la pediatría de los niños? Y le pregunto esto primero en términos generales y después me preocupa también mucho el tema de la vacunación. Bueno, en realidad, Fernando, nosotros desde la Sociedad Argentina de Pediatría decimos que la carga de enfermedad en este contexto ha sido mayor para la pediatría a partir del distanciamiento y de la cuarentena que el mismo COVID. O sea, ha generado más enfermedad y ha generado más complicaciones en la pediatría y la adolescencia la cuarentena, el distanciamiento, el aislamiento que el mismo COVID.
Estamos asistiendo a lo que llamamos epidemias ocultas, que bajo la sombra del COVID no están llamando la atención, pero estamos muy preocupados por otras enfermedades que afectan a la pediatría, por otros problemas que afectan a la pediatría. Y entonces vemos que hay muchos chicos que no están realizando los controles en salud como corresponde. O sea, la pediatría esencialmente se basa en la prevención. Afortunadamente, la inmensa mayoría de los niños son sanos y la tarea del pediatra se apoya fundamentalmente en la prevención de enfermedades, en la promoción de la salud. Y eso se hace con la consulta del niño sano, que debe ser tanto más frecuente cuanto más pequeño es. O sea, en el primer año de vida los controles son mensuales y eso no está ocurriendo. Y aparejado con esto también, con el temor, porque fundamentalmente se han alejado de los consultorios los chicos por el temor de los padres a contraer el COVID en una consulta médica. Y esto, decía, en el primer año de vida va acompañado de mucha demora o en la aplicación de las vacunas. Primer año de vida es cuanto más vacunas se colocan para prevenir enfermedades muy serias como meningitis, neumonías, tos convulsa, tétanos, difteria, o sea, para la cual el niño no tiene ningún tipo de defensa. Así es fundamental colocarlas en tiempo y forma. Y hoy por hoy estamos viendo prácticamente un 40% de caída en las vacunas colocadas con respecto al año pasado en la misma etapa. O sea, tenemos que ver que hay casi un 40% de los niños que tienen incompleto su carnet de vacunación de las vacunas gratuitas y obligatorias. Y eso es un problema muy serio. Los controles, cuando también no se hacen en la frecuencia adecuada, nos aleja un poco de detectar problemas de desarrollo, problemas de crecimiento, y llegan niños que, habiendo sido abordados en tiempo y forma, seguramente su problema hubiese sido menor. Claro. También las patologías crónicas no están concurriendo al seguimiento como corresponde. Pacientes con enfermedades crónicas no concurren al control. Muchos de ellos han abandonado los tratamientos. Estamos muy preocupados también con los adolescentes, o sea, la consulta del adolescente ha caído muchísimo y la problemática específica del adolescente, como es la prevención del embarazo no deseado, el consumo de sustancias peligrosas, bueno, y ni que hablar de los trastornos emocionales, Fernando, que estos se expresan en las distintas edades de la etapa pediátrica de distintas maneras, o sea, los niños más pequeños con mucha angustia, con mucho temor, con tics, con berrinches, o sea, con problemas que ocurren básicamente por la falta de socialización también. Los pacientes en edad escolar con muchos trastornos funcionales, o sea, dolores, molestias, que no significan ninguna enfermedad, pero que lo afectan en su vida diaria. Y los adolescentes con un gran compromiso de depresión, de aislamiento, y no encontrarse con sus pares es muy serio en la adolescencia. Sí, le iba justamente a preguntar sobre este tema para profundizar un poco, ¿no? ¿Cómo está afectando este aislamiento a las distintas, a los niños, a los adolescentes? Y ¿cuál es la importancia de volver a la escuela, ¿no? Porque usted habló de socialización y el ámbito casi exclusivo o uno de los ámbitos principales de los niños socializan es en las escuelas, en los clubs, ¿no? Y eso no está sucediendo, están en las casas. Entonces, quería ver si ustedes estaban viendo que esto estaba ya teniendo consecuencias en los niños y los adolescentes. Sí, más allá de las consecuencias educativas, que después podemos también hablar de eso, las consecuencias emocionales que generan los niños, el aislamiento, son muy importantes. Y el principal ámbito de socialización para los niños es la escuela. Es donde comparten con pares de su edad gran parte del día, donde intercambian experiencias con sus pares, donde hacen actividad física, o sea, también no están haciendo actividad física los niños como corresponde en este momento. O sea, que la escuela es el lugar donde la socialización va moldeando el carácter, el temperamento y va ayudando a la maduración emocional de los niños en todas las edades. No ir a la escuela está generando, más allá de las complicaciones educativas, serios problemas emocionales en los niños. Es hora, Fernando, de poner a la pediatría en primer nivel de la agenda de salud y de la agenda política, digamos. Los niños, la pediatría ha puesto el hombro a esta pandemia, encerrando a los chicos durante tanto tiempo, durante muchos meses.
es hora de pensar en primera instancia en ellos y ponernos a trabajar todos los involucrados en esto, en que marzo 2021 tienen que empezar las clases en todo el país y en todas las escuelas. Y hablo de marzo 2021 porque seguramente el año que viene, Fernando, vamos a seguir muy parecido a como estamos ahora. No va a estar mucha gente vacunada para empezar las clases. Entonces vamos a tener que adaptarnos, como nos adaptamos en otros ambientes o para otras actividades, también a protocolos, pero para que los chicos puedan volver al colegio. Y en esto necesitamos involucrar al colectivo docente, necesitamos involucrar a los no docentes que trabajan en las escuelas. Tenemos que entender que la educación y la asistencia de los chicos al colegio también es esencial, como lo es la salud. Y el personal implicado en esta tarea esencial que es la educación debe comprometerse a que en marzo 2021 empiecen las clases en tiempo y forma. Tenemos 6 meses para prepararnos. No podemos desactivar esta preparación desde diciembre a febrero porque hay vacaciones en el ámbito docente. Tenemos que ponernos a trabajar todos juntos y a partir de este momento. Sí, creo que también es un compromiso que tenemos que asumir todos nosotros como padres, ¿no? De tratar de lograr que los chicos vuelvan al colegio en marzo, como dice usted, de 2021. Uno de los aspectos que mencionábamos antes de las caídas, usted mencionaba una caída de casi un 40% en vacunación. Hay temas relacionados ahí. Bueno, obviamente vamos a tener probablemente un 2020 con un calendario incompleto, ¿no? ¿Qué consecuencias puede traer esto? Y si alguien o vio alguna dosis o en los primeros meses, si se la puede volver a dar o se la puede dar, perdón, nuevamente, digamos, ¿cómo se remedia esto? Sí, eso es solucionable, Fernando. O sea, no hay ninguna dosis que se pierda. Es decir, las vacunas ya colocadas sirven, no es necesario empezar nuevamente los esquemas de vacunación. Todo lo colocado sirve, digamos. O sea, eso es importante. Siempre se puede rescatar un calendario de vacunación de un niño. Y eso es un concepto que creo que es muy importante. No pensar que hay que empezar de vuelta todo el esquema. Todas las dosis colocadas sirven. No estar bien vacunados abre la posibilidad de, como les comentaba antes, que empiecen a aparecer enfermedades muy serias como las meningitis, las neumonías, o que, por ejemplo, enfermedades que nos pasó con el sarampión hace relativamente poco, pudimos volver a categorizar como país libre de sarampión, pero ustedes saben que tuvimos un rebrote que duró prácticamente 2 años, en donde había muchos casos de sarampión en algunos conglomerados, y esto era muy preocupante porque ocurría fundamentalmente porque se habían dejado de vacunar los niños, no habían accedido en forma apropiada a la vacunación. Ahora no faltan vacunas, los vacunatorios están trabajando todos a full, o sea, con los horarios completos. El espacio físico donde se colocan vacunas no tiene nada que ver con los espacios donde se trata el COVID, o sea, no hay entrecruzamiento de pacientes de los que se van a vacunar con respecto a los que se están atendiendo o que van a una guardia febriles pensando que puede ser COVID. Son ambientes protegidos. Ir a los centros de vacunación es seguro. Por eso no se justifica por el temor a la infección en este ámbito dejar de concurrir para la vacunación. Eso es muy importante a transmitir. Yo creo que el principal motivo por el cual se ha alejado el paciente pediátrico del consultorio es el temor. Es verdad, Fernando, que estas medidas de aislamiento también sirven como una actitud preventiva para otras enfermedades. O sea, este año no ha habido bronquiolitis, no ha habido catarros, no hay resfríos, no hay ningún otro virus. Esto ocurre porque hay un concepto de que cuando un virus se instala en un nicho, no deja de desarrollarse otros. Eso es verdad. Pero también el aislamiento, la separación, ha permitido que no hubiese otras enfermedades infecciosas muy frecuentes en los niños. Ahora, vuelvo a repetir, de ninguna manera eso justifica dejar de ir al control y de ninguna manera significa que tengamos que seguir con esta intensidad de aislamiento de los niños. Sí, aparte recordamos que, bueno, en Argentina las vacunas que están dentro del calendario de vacunación son gratuitas y son obligatorias, y como usted menciona, los vacunatorios están funcionando con protocolos especiales. Y también le pregunto respecto a las consultas pediátricas, ¿no? Porque aparte de la consulta física, que seguramente debe tener los protocolos que corresponden, pues tenemos ahora las herramientas digitales para consultar también por telemedicina, ¿no?
Sí, o sea, las consultas se hacen en un ambiente seguro, en los consultorios que también están separados, en los hospitales están separados físicamente en otro lugar del hospital de donde se atienden los pacientes COVID, y en los consultorios particulares y privados, son ambientes seguros porque se trabaja con protocolo, con distanciamiento en la sala de espera, con turnos prolongados para que no se junte mucha gente en la sala de espera, con todo el equipamiento de protección tanto para el médico como para el paciente, como para los administrativos, como para la gente de limpieza. O sea, los consultorios son ambientes seguros, porque los pacientes febriles no se atienden en esos consultorios donde van a la consulta en salud. Hay un triage previo, hay un chequeo previo antes de que asista el paciente, de si no, cuando pide un turno se pregunta si no tiene fiebre, o se hace un triage antes de ingresar al sector hospitalario limpio, que no tiene COVID, como para estar seguros que el paciente no viene con algún síntoma que pueda deberse a COVID. O sea, lo acompaña un solo familiar al niño, no hay que juntar mucha gente en las salas de espera ni en los consultorios, pero no hay transmisión de COVID en los consultorios. O sea, eso es lo más importante que tiene que entender la gente. O sea, los consultorios son ambientes seguros, y los centros de vacunación también. Perfecto. Te voy a cambiar de tema, y hay un tema a mí particularmente me preocupa, por los niños, por mis chicos también, y me preocupa por mí porque me está afectando a mí que soy adulto, que es el tiempo en pantalla, ¿no? Que pasamos, ¿no? Obviamente a partir del aislamiento y de que obviamente tenemos que comunicarnos por medios digitales, se ha incrementado muchísimo el tiempo que pasamos adelante de una pantalla, ¿no? ¿Usted cree que esto puede tener alguna consecuencia para los chicos? Digamos, ¿cuáles serían las recomendaciones? Y nosotros desde la sociedad siempre promovimos limitar la utilización de pantallas. Más allá de la consecuencia que tiene visual, que puede tener el esfuerzo visual de estar conectado frente a pantalla todo el día, eso le resta espacio para otras cosas que tienen que hacer los niños, que es jugar con su físico, jugar al aire libre. El jugar implica poner en funcionamiento todas las neuronas para imaginarse situaciones, tienen que tener tiempo para leer, tienen que tener tiempo para imaginar, tienen que tener tiempo para aburrirse, porque el aburrimiento también genera inquietud y genera esta fantasía de generar juegos que le hace muy bien a la mente en desarrollo. Esto nosotros desde la sociedad permanentemente estamos bregando por eso. Ahora, en esta circunstancia es muy difícil, en un ambiente cerrado, donde no pueden desarrollar la actividad física adecuadamente, en realidad la tecnología ha facilitado un poco controlar a los chicos dentro del hogar en estas circunstancias que no son normales, pero que es una forma de adaptarse a que puedan tener algún tipo de actividad y que les baje un poco los niveles de angustia. Pero también en estas circunstancias los padres somos responsables de regular no solamente el tiempo frente a las pantallas, sino frente a qué pantalla están los chicos. No podemos estar todo el día con la televisión y la radio prendida y que estén escuchando permanentemente cifras de personas fallecidas, cifras de cuánto están en camas críticas. O sea, la infodemia esta que también nos afecta a los adultos, para los chicos es muy complejo entender todo eso. O sea que la idea es, nos están ayudando en esta situación de encierro, es verdad que las pantallas nos están ayudando, pero que tenemos que ser responsables de tratar de regular frente a qué pantallas están. Y también esto que nosotros estamos promoviendo, que los chicos empiecen a salir, que estén en la agenda de las decisiones, esto tiene que ver con tratar de limitar las pantallas, porque sabemos que tienen que tener tiempo para otras cosas que no se hacen frente a las pantallas. Sí, creo que es un mensaje muy importante. Me parece que, digamos, hay que tratar de controlar uno el temor propio y pensar que a veces estas consecuencias indirectas de estar aislado, todo el día sujeto a estas noticias, estando adelante de la pantalla, sin hacer deporte, puede generar consecuencias peores que el COVID, que como usted ya dijo, en el caso de los niños son leves o en muchos casos asintomáticos, ¿no? Otro de los temas también que le quería preguntar es, una de las causas, principales causas de muerte de niños son los accidentes domésticos, ¿no? Y ahora estamos con los niños prácticamente el 100% del tiempo en su casa, con adultos que muchas veces que los tendrían que cuidar y controlar, pero están trabajando o se tienen que ausentar, ¿no?
¿Cómo se combinan estos factores y se ha notado un aumento en accidentes domésticos, ¿no? En Sí, niños? ha habido un aumento de accidentes domésticos, es real, de accidentes traumatológicos en el domicilio, de accidentes eléctricos, de quemaduras, o sea, sin lugar a dudas, como bien describía Fernando, o sea, la situación de encierro de 7 meses ha llevado a que aumenten eh, notablemente los accidentes ocurridos dentro del hogar. Y porque, como tú dices, o sea, los padres están trabajando desde su casa en muchas ocasiones, y no se puede prestar tanta atención a qué están haciendo los niños en todo momento. Por eso, el mejor gesto hacia eso es prevenir, es tratar de generar el ambiente lo más seguro posible. Y esto depende de las distintas edades. En los más pequeños, exploradores natos y que están buscando todo, están conociendo el mundo, gateando sus primeros pasos, caminando, y que controlar muy bien toda lo que sea electricidad, o sea, tapar los enchufes, que no se acostumbren a jugar con la puerta del horno, la puerta de la heladera, usar las hornallas de atrás y no las de adelante, y que no sobresalgan los mangos para que no se tiren cosas calientes encima, ver dónde está el termo, dónde está el agua caliente, controlar mucho el ambiente de la cocina, que es donde generalmente se producen más frecuentemente los accidentes, tapar los enchufes si es posible con muebles, no dejar al alcance de ellos ningún tipo de medicamento, ningún tipo de elemento de limpieza, colocarlos alto y bajo llave, dejarle a los deambuladores primeros algún cajón que puedan abrir con algo que los entretenga, con los trapos, con lo que fuese, pero que tengan acceso a algo que los divierta, y sacar del alcance de ellos todas estas cosas, también como los cubiertos, todos los elementos que puedan ser motivo u objeto de un accidente. Eso hay que generar el ambiente seguro antes de que ocurra el accidente. Todos los accidentes son prevenibles, o sea, todas las lesiones por accidentes son prevenibles. Y ahora quizás haya que reforzar mucho más esto de repasar el ambiente donde el niño va a estar y que en algún momento puede salirse del control del familiar. Y los chicos más grandes son los que ha habido mayor número de fracturas, de caídas, de golpes, de traumatismo de cráneo, porque bueno, están queriendo mover su cuerpo, que es natural de los niños, en un ambiente mucho más pequeño, con muchos más objetos que pueden ser motivo de traumatismo. O sea, eso también es más difícil de prevenir, pero probablemente la tarea de los padres en ese caso sea estar aconsejándolos permanentemente. Pero todo esto no es natural, todo esto tiene que mejorar permitiéndole salir a los niños, y en eso tenemos que trabajar. Por supuesto, doctor. Finalmente le pregunto o le pido, seguramente vamos a tener miles de padres que nos están escuchando y viendo. Bueno, un consejo para los padres, para los que tienen los niños más chiquitos, para los que tienen los adolescentes, ¿no? Estamos conviviendo ahora 24 días con ellos, y usted ya nos habló de la importancia de volver a las consultas, de vacunarse, de los temas, de las secuelas psicológicas que tiene el encierro, ¿no? Pero le dejo unas palabras finales para estos padres. Bueno, siempre uno trata de cierre de estos diálogos, de estas charlas, tratar de transmitir, por supuesto, un mensaje esperanzador. Esto va a pasar, esto no es normal y va a pasar. El problema que tenemos es que no sabemos cuándo va a pasar, no tenemos una fecha, no es 2 meses más y el calor mata el virus y se terminó, no, eso no va a ocurrir. Tenemos que aprender a convivir con este virus, con todas las medidas de prevención que son conocidas por todo el mundo, los barbijos, la higiene de las manos con agua y jabón frecuentes, el uso de alcohol, el distanciamiento. El distanciamiento es una palabra que por ahí confunde. Yo quiero el distanciamiento físico, pero tratemos de no distanciarnos emocionalmente o de contacto de afecto a través de las herramientas que tengamos, que bueno, son pantallas, ¿no es cierto? Pero esto, digamos, va a pasar. Mientras tanto nos tenemos que cuidar mucho. Tenemos que pensar que los chicos dependen fundamentalmente de las actitudes de los padres. Ellos están aprendiendo con nosotros a ser cautelosos. Tienen que volver al colegio. El principal capital de una nación son los niños. Ese es el capital humano que nos va a permitir en algún momento ser un mejor país, ser un país más democrático y un mejor país. Y para eso también es necesaria la educación, es un derecho natural de los niños la educación. Entonces tenemos que lograr
los padres tenemos que estar convencidos de que los chicos tienen que volver a ir al colegio, es el ámbito natural, no solamente de aprendizaje, sino también de socialización y de moldeado de la personalidad y de las emociones de los chicos. Esto va a pasar, pero tenemos que pensar en que todo esto lo tenemos que hacer con la responsabilidad de los adultos, respetando protocolos armados para tal efecto, para tal propósito. Esto probablemente es real que todo el año que viene tengamos que estar entrando y saliendo de fases y no permitiéndonos algunas cosas que nos gustan mucho. Pero básicamente pensar en los niños nos va a permitir tener ese mensaje esperanzador, ese aliento de que estamos haciendo las cosas bien y de que en este momento, vuelvo a repetir, es necesario ponerlos primero en la agenda de las decisiones. Todos los involucrados, desde la salud, la educación, la política y demás, tenemos que empezar a pensar en los niños porque son nuestro principal capital. Y en eso, la tarea de los padres en eso va a ser fundamental, Fernando. Totalmente, doctor, y coincido con usted que, bueno, seguramente vamos a tener una vacuna, pero va a llegar con el tiempo y quizás los niños no sean los primeros grupos que las reciban, así que vamos a tener, como dice usted, convivir con el virus. Es muy esclarecedor todo lo que nos ha contado, los consejos. Y bueno, muchas gracias al doctor Omar Tabaco, presidente de la SAP, la Sociedad Argentina de Pediatría, ahora lo dije bien, así que muchas gracias, doctor. No, gracias a ustedes, Fernando, y a disposición siempre la sociedad para compartir estos temas, realmente. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego.